Muy buenas a todos, bienvenidos a este video donde hablaremos un poco de lo que viene siendo la programación de unos módulos que considero, me han consultado mis estudiantes y son unos módulos que refieren pues a PWM como aplicación del timer. Vamos a hacer entonces este video explicándole a los estudiantes cómo se configura desde los registros, no desde el MPLAB de Configurator, sino desde los registros. Así que para eso vamos a utilizar lo que es la Curiosity Nano, vamos a utilizar un analizador lógico para las señales, a ver cómo nos va. Entonces va a ser un video largo, precisamente porque es una consulta y me toca dejar todo muy claro para poder que el estudiante lo pueda implementar en su proyecto. Así que pues vamos a comenzar básicamente. Para comenzar con esto, podemos decir lo siguiente. Yo voy a habilitar, bueno, démoslo acá, a tener en consideración que esta cámara está por acá. Vamos a pensar en lo siguiente, vamos a crear un proyecto, vamos a crear un proyecto nuevo. Como se da cuenta, yo lo he creado por acá, PWM Estudiantes, un proyecto que no tiene pues, realmente nada asociado. Vamos a empezar completamente desde cero, pero hay que tener en consideración lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los módulos PWM, PWM es un módulo que está contenido pues, en un capítulo que se llama SIG-CSP. Las siglas SP pues hacen referencia a lo que es la captura, la comparación y el PWM. Digamos que estos que son captura y comparación los vamos a dejar para explicarlos en clase siguiente semestre en el curso de microcontroladores 2. ¿Listo? Vamos a dejar esto para micro 2, que no nos alcanzó el tiempo en este semestre. Y en este vamos a hablar precisamente pues como consulta, pero pues eso también se va a profundizar en mejor medida en clase. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. El capítulo que está referido pues a los módulos SP, los SP inmediatamente están vinculados con algo que son los módulos timer, que de esto sí vimos algo en clase. Y dependiendo qué tipo de aplicación vayamos a hacer, pues vamos a tener que trabajar con un timer o vamos a tener que trabajar con otro. PWM, por sus siglas, se conoce como la modulación por ancho de pulso. Y esa modulación por ancho de pulso tiene unas ventajas, que son las que vamos a mencionar de ahora en adelante. ¿Para qué me sirve eso? Pues básicamente pensar en lo siguiente. Actualmente nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito donde hay una resistencia y vamos a colocar pues ahí un diodo, ¿cierto? Un diodo LED para pues encender dicho diodo. Ese diodo emisor de luz pues enciende cuando yo coloco 5 voltios, entonces él lo que hace es pues se colocarse en encendido, pero cuando le coloco 0 voltios pues se coloca pues en apagado. Y básicamente cuando yo mido una línea temporal, si yo quiero medir esa línea temporal, nosotros vamos a observar que cuando yo coloco 5 voltios, en todo el tiempo que está encendido, hay gasto de energía. Todo esto es energía que es la que está disipando el LED para encender. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no quiero que él regule? Porque acá está pues al 100% de la potencia que le podemos entregar al dispositivo, que son 5 voltios. ¿Qué pasa si yo quiero no que lleguen 5 voltios, sino pues una cantidad promedio menos? Entonces tengo que pensar en señales alternas, señales que se empiecen a cambiar sus valores. Entonces pensamos en que la modulación de pulso no sea siempre así, no sea un 100% de señal en todo momento, sino que podamos decir que le podemos quitar en algún momento parte de la señal y dividir ese 100% en una parte activa y una parte no activa, o sea, una parte para encendido y una parte para apagado. Idealmente, pues uno trabaja 50-50. Esto significa que estamos modulando la mitad del promedio, o sea que los 5 voltios, si yo repito esa señal muchas veces, pues lo que van a llegar precisamente pues después de un tiempo van a ser 2.5 voltios por el promedio de las señales. Entonces, acá estamos regulando una salida que siempre estaba en 5 voltios. Ahorita, si la vamos a medir, posiblemente en promedio de señal mide 2.5 voltios cuando es 50-50. Entonces ya vemos que el circuito le podemos regular lo que es la energía que le estamos entregando. Entonces eso nos sirve para muchas aplicaciones. ¿Listo? Hay que entender que esa modulación de H de pulso también puede tener una modulación, por ejemplo, 30% activo y 70% apagado.
Lo que importa es que estos dos, cuando los sume, siempre me den 100%, o sea que acá tengamos 100% la señal a trabajar. También tenemos que tener en consideración pues que entre más pequeño sea el pulso, pues menos energía le estoy entregando al sistema, por lo tanto le estoy bajando mucho voltaje. Entre más grande sea el pulso, pues más energía va a tener el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener un 20-80 y aquí pues un 80-20, pensando pues en una alternativa. La parte activa de la señal, esta parte donde se está modulando, mire que por eso se llama PWM, modulación por ancho de pulso, es porque estamos modulando lo que está de grande de pulso en encendido. Esa parte activa se conoce también como el duty o el duty cycle, ¿cierto? El duty. Y ese duty es el que nos va a decir cuántas zonas activas estamos modulando. Entonces, en un PWM, lo que nosotros modulamos es cuánto tiempo activo está la señal. ¿Eso para qué me sirve? Eso tiene infinidad de aplicaciones. Infinidades son infinidad. Pero una de las más montadas es la siguiente. Supongamos que tenemos un carrito con un motor. Entonces tengo dos motores para que el carro se mueva. Tengo un chasis y tenemos, digamos, un centro de apoyo para los motores. Cuando usted compra dos motores en el mercado, difícilmente van a girar a la misma velocidad. ¿Qué significa eso? Que cuando usted al carro le diga pues que un motor vaya en un sentido, o sea, que el motor 1 vaya en un sentido, el motor vaya en dos sentidos, lo que usted espera es que el carro se mueva en línea recta, pero el fenómeno que usted aprecia realmente es que el carro va a inclinarse para uno de los lados, o sea, se va a empezar a mover gradualmente y va a tender a girar hacia alguno de los lados. ¿Por qué se debe eso? Se debe precisamente a que las revoluciones del motor 1 son más grandes que las revoluciones del motor 2. Y esas revoluciones, al no ser iguales, pues bajan más de un lado que del otro. En este caso, las mayores serían que las revoluciones del motor 2 son más grandes que las revoluciones del motor 1. Por eso va a girar o va a querer ir hacia la izquierda. Entonces nosotros vemos que ahí hay una situación bastante marcada, bastante importante. ¿Cómo hacen las competencias de robótica para lograr que se mueva derechito? Básicamente hacen que los motores, el motor 1, que las revoluciones del motor 1 sean lo más parecidas a las revoluciones del motor 2. Y para poder lograr eso, pues usted lo que puede conectar al motor 1, ¿cierto? Es un PWM. Entonces, si este está girando más rápido, entonces no le meta 100% en la señal, sino que déle una regulación, por ejemplo 70-30. Y entonces usted lo que le está quitando es capacidad de giro al motor y le está variando la velocidad al motor. Y en ese orden de ideas, pues entonces usted está compensando, digamos, un sistema eléctrico a través de un control automático, que en este caso es la variación de esta señal que se llama DATI. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Características o elementos de un PWM pues son muy sencillas. Un PWM realmente lo que te va a pedir es una frecuencia de operación, qué frecuencia va a operar, ¿cierto? Y la modulación del DATI, cuánto va a ser. Me explico. Si yo tengo una señal que inicia acá, ¿cierto? Esa señal va a tener un ancho de pulso modulado, va a empezar en 1, ¿cierto? Y después de eso, pues lo que vamos a hacer acá, básicamente, es decir, cuánto tiempo va a estar en encendido, que es el DATI, y cuánto tiempo va a estar en apagado. Entonces, esos porcentajes uno los determina o los puede variar. Y después, una vez termina esto, acá lo que vamos a obtener es algo que se llama una frecuencia de trabajo. Mire que desde acá hasta acá estamos trabajando a una frecuencia. Esa frecuencia es fija, no se toca. O sea, uno la puede configurar para que sea un valor o sea otro, pero esa frecuencia es fija. Lo que sí se va a modificar es el ancho de pulso. El ancho de pulso es el que vamos a poder variar. Pero una vez termina la frecuencia, como es periódica, vuelve y se repite la señal. Entonces vuelve y se genera otra vez la misma frecuencia. Y acá lo que podemos hacer es que para el siguiente ciclo, pues tenga otra modulación de ancho de pulso diferente. Entonces eso lo podemos hacer. Pero digamos que la frecuencia en la que nosotros vamos a operar es una frecuencia completamente fija. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de PWM, que es la modulación por ancho de pulso, estamos modulando un pulso, pero una frecuencia completamente fija. Mucha gente lo trabaja con frecuencias, también lo pueden trabajar con periodos. De hecho, el MCC lo trabaja en periodo.
y básicamente ese periodo dependerá de las cuentas del timer. Entonces, yo he traído por acá, digamos, una simulación en un software que se llama LabVIEW y acá vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar cómo el valor de comparación o la modulación está al 100%. ¿Qué pasa si lo coloco al 50%? Pues básicamente, entonces vemos como la mitad de la señal está en encendido y la mitad de la señal está apagada. Si le coloco una modulación del 10, pues básicamente lo que vamos a ver es que 10% de la señal está en encendido y el 90% de la señal está apagada. Vamos a variar un poquito acá los tiempos para que se haga más rápido. Y aquí lo que veríamos serían pulsos de este tipo. Vamos a colocar acá una modulación, no sé, de un 60, por decir algo. No, de hecho, esto deberíamos de subir un poquito, si no, ahí ya no apreciamos es nada. Y vemos como el 60% de la señal está en encendido y únicamente lo que viene siendo el 40% está apagado. A ese concepto es lo que le apuntamos nosotros con lo que viene siendo el PWM. Ahora bien, ¿cómo se hace físicamente para producir un PWM? Bueno, pues garantizar una señal de salida a una frecuencia es muy fácil. Eso básicamente nos lo va a dar lo que es el timer, básicamente. Entonces vamos a utilizar unos conceptos que son los conceptos de comparadores. Hay que comparar. A partir de comparadores nosotros podemos generar, digamos, una señal de salida y a través de eso saber en qué momento hay que dispararlo. Me explico. Usted tiene una frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia aquí establecida, una frecuencia, y usted lo que monta es un punto límite, un punto de comparación. Vamos a comparar una señal. Entonces, usted empieza la señal en 1, la empieza aquí en 1, la mantiene en 1 hasta que llega al punto de comparación. Cuando él llega al punto de comparación, él lo que tiene que hacer acá es decir, hay que cambiar el estado lógico, hay que cambiarlo y venir aquí donde está 0. Y cuando vuelve y repite, pues vuelve y empieza el proceso. La forma de controlar el DATI es a través de un valor de comparación. Pero ¿qué hay que comparar? Básicamente. Entonces usted lo que tiene que tener es que tiene que tener un timer que te vaya contando, por decir algo. Vamos a ir de 0 hasta los 255, que es lo que tiene un timer básicamente, de 8 bits. Y yo le digo, no, yo quiero que se dispare, no sé, aquí, en este valor de acá, que se dispare a los 130. Entonces, el timer empieza a contar, va a 0, 1, 2, 3, hasta que llegue a los 130. Cuando el timer llegue a los 130, ahí hace un cambio, dice, bueno, hay que cambiar la señal y sigue contando hasta que llega a los 255. Entonces, el valor del timer me va a dar lo que es la frecuencia, o sea, las cuentas totales que me puede hacer el timer es la frecuencia. Y el valor de comparación es el que me dispara cuando quiero que pase de alto pues a bajo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Y en ese orden de ideas, pues son dos cosas que tengo que configurar. Uno es la frecuencia a la que quiero que funcione y la segunda básicamente es donde quiero que se dispare, que es el ancho de pulso, que es el data cycle que queremos funcionar. Pues en este orden de ideas, pues tenemos que venir al microcontrolador y pues abrir lo que es su hoja técnica, ¿no? Vamos a abrir por acá su hoja técnica y vamos a ver qué nos ofrece de recursos el MPLAB como tal para funcionar. Vamos a descargar aquí la hoja técnica, vamos a venir por acá, vamos a venir a donde está, aquí están los módulos, comparación, mire, capture, compare y PWM. Acá hay una selección de timer para eso. Acá hay módulos SP originales. Hay un módulo dedicado, un capítulo dedicado solamente a PWM. Esto lo trabajaremos en Micro 2. Vamos a estar funcionando básicamente con el capítulo 28, el capítulo 29. Y vamos a tener que trabajar, pues obviamente con la configuración de cada uno de los timers. ¿Cómo funciona el asunto? En el modo captura comparación, capítulo 28 de la hoja técnica, podemos observar lo siguiente. El modo captura o el modo comparación tiene ya asignado unos timers desde el fabricante. Nos dice, si usted quiere funcionar en estos dos modos, tiene que hacer con timer 1, 3 o 5. Y si queremos funcionar en modo PWM, pues tenemos timer 2, 4 o timer 6. Esos tres.
Entonces nos da tres alternativas donde podemos funcionar. ¿Cuántos módulos CCP tiene este microcontrolador? Tiene tres. Tiene CCP 1, 2 y 3. ¿Listo? Por eso cada CCP puede tener su propio timer asociado. Básicamente es eso. El CCP, como sus siglas lo dicen, pues son capture, comparación y PWM. O sea, puede hacer las tres cosas. Nosotros lo que tenemos que configurar es que vamos a funcionar en modo de PWM. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Así que pues vamos a intentarlo. Entonces, está el modo captura, te explican pues básicamente sus diagramas, cómo funciona. Está el modo, lo que es el preescalador. Está el modo configuración de pines, el modo de comparación. Y entramos al modo PWM. Ya estoy hablando más o menos de qué es PWM, para qué funciona, todo este asunto, patatí, patatá, que es básicamente lo que les acabo de explicar, que es la modulación de este pulso que es tan alto. Para eso, ellos dicen, pues están funcionando con timer 2, vamos a respetar hasta ahí, ¿cierto? Y me dice que la frecuencia, mire que esta frecuencia que va desde acá hasta acá, obedece a un capítulo que es perdón, a un registro que se llama PR2, que de hecho aquí no se llama PR2 sino TMR2, se llama así, pero son equivalentes. El PR2 se va a encargar de controlar la frecuencia, entonces eso es un dato importantísimo y eso lo tenemos que anotar por acá. Digamos entonces que una vez entendiendo el concepto, vamos a hablar netamente ya del microcontrolador, que hice yo el lápiz, acá está el lápiz, y vamos a decir que PR2, que es el mismo TMR2, se va a encargar de calcular la frecuencia. Tengan en cuenta que estos son registros del microcontrolador. ¿Listo? Entonces ya tenemos claro que nos va a dar la frecuencia. Segundo, seguimos funcionando. Acá me dice que el TMR2, ¿cierto? Está asociado acá a lo que es la CCPRX. Y es ahí donde se genera la comparación. Entonces el registro CCPR, ¿cierto? X va a ser el valor de comparación. Entonces ya tenemos las dos cosas que habíamos mencionado anteriormente. Que habíamos mencionado anteriormente que necesitábamos una frecuencia y que necesitábamos un punto de disparo para que haga el cambio de alto a bajo. Y precisamente pues esos dos registros son el TMR2 y el CCPR. Básicamente son esos. ¿Cómo funciona? Entonces hay varias formas de funcionar. Está la forma estándar, que es la que vamos a funcionar, pero esto tiene modo de 8, 16 bits, tiene muchas cosas y cada una tiene su grado de complejidad. ¿Cómo funciona el esquema digamos, de este timer? Vamos a sacar por acá una copiecita de esto y vamos a venir por acá y la vamos a pegar a ver si nos la permite. Y la vamos a tratar de estudiar acá, donde la puedo rayar más fácil. Vamos a decir lo siguiente. Entonces, hay un registro especial, ¿cierto? Que es este que está acá, que se llama el CPPR, y como es tan grande, tiene pues dos registros. Realmente este registro es de 10 bits. Y esos 10 bits que vamos a operar se encargan de algo que es el ancho de pulso, el duty cycle. Recuerden lo que les había dicho. El ancho de pulso, eso que dura acá, se conoce como el duty o el duty cycle también. Es un registro de 10 bits, bueno, o eso tiene que llegar a un latch de 10 bits, pero ese no es accesible por el usuario. ¿Qué significa? Yo coloco, por ejemplo, acá un 50. Ese 50 él lo carga, el microcontrolador lo carga solo. Yo no puedo venir a este registro y decirle que lo va a cargar 50. No, me toca decirle a CCPR, decirle, bueno, cargate un 50, y él lo que hace es ir allá al registro y lo carga solo. Yo no puedo manipular eso. Entonces es una asignación indirecta. Entonces, a través de la asignación indirecta, nosotros cargamos un valor acá y ese valor termina por llegar a este registro. Hacemos una comparación, que era lo que habíamos dicho, y esa comparación la vamos a hacer con las cuentas del timer. Y ese timer a su vez también se está comparando con la frecuencia para saber dónde tiene que reiniciar. Entonces, la lógica, ¿cómo funciona? La lógica funciona que cuando el timer tiene las cuentas son más pequeñas que las de la frecuencia, entonces lo que va a hacer es garantizar que aquí tengamos un 1. Esto es un latch SR, pues si aquí tengo un 1,
En este caso, estas cuentas están de este timer están más pequeñas que las que están en la parte del registro de 10 bits. Por lo tanto, aquí vamos a colocar un 0. Entonces, si coloco un 1, 0, lo que estamos diciendo es que la señal empieza en 1, porque lo que estamos haciendo es seteando la señal. Eso es lo que estamos diciendo. Las cuentas del timer empiezan a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegan al valor de comparación. Entonces vamos a suponer que el PR2 está en 100. Vamos a suponer eso. Y vamos a suponer que este señor está en 50, que es el CCPR, que es el registro de 10 bits, está en 50. Y el timer pues va a empezar, TMR2 va a empezar en 0. Entonces como 0 es más pequeño que 100, coloco un 1. Pero como 50 es más grande que esto, pues va a colocar un 0. ¿Y qué es esto que está acá? Y eso se mantiene así. Empieza a contar, a contar, a contar, a contar, a contar, hasta que llega a 50. En el momento que llegan a 50, se invierten los papeles. ¿Por qué? Porque en el momento que llega a 50, se coloca un 1 en reset. Y al colocarse un 1 en reset, lo que hace es que la señal venía en 1, en 1, en 1. Cuando llega al 50, lo que va a hacer es que cambia el estado, porque estamos diciendo que se resetee la señal, y la señal va a permanecer así, 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 hasta que el timer sea más grande que PR2. Cuando el timer es más grande que PR2, vuelve y lo setea y vuelve y empieza el ciclo. De esta forma, entonces, funciona básicamente lo que es el módulo como tal. Eso es remapeable, digamos que podemos decir en qué pin lo podemos conectar del microcontrolador. Típicamente viene pues el que vamos a trabajar, lo vamos a trabajar en el pin RC2, que es donde viene por defecto, pero quiere decir que se puede configurar en cualquier otro pin. Listo. Dicho eso, entonces venimos por acá y a seguir estudiando la hoja técnica. Venimos por acá entendiendo este concepto, está pues bastante sencillo, y me va a regalar unas formulitas. Las formulitas sí que son importantes, muy, pero que muy importantes. La primera de ellas es esta. Entonces tenemos que venir por acá. Voy a suspender esta actividad porque esto consume máquina que da miedo. Y pues tenemos mucho software abierto. Entonces vamos a venir por acá y voy a pegar acá esta formulita. Entonces esta formulita que nos regala la hoja técnica nos dice lo siguiente. El periodo PWM es el TMR2 más 1 por 4 veces el tiempo de oscilación por el preescalador. En este caso, pues si va a funcionar con timer 2, pues del timer 2. Pero recuerde que son 3 timers, 4 y 6 también sirven, entonces hay que ir a revisar esos preescaladores. Entonces, ¿qué podemos decir? Básicamente, como usuario, yo sé qué periodo quiero trabajar, o sea, es una frecuencia, yo la escojo. Yo sé cuál es la señal de reloj que yo escogí, eso también. Y el preescalador, bueno, va a ser una incógnita, pero la mayor incógnita va a ser T2PR, que es el PR2, básicamente. ¿Por qué? Porque ese es el que me da la frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a despejar PR2. Entonces, T2 PR más la unidad va a ser igual a ¿quién? Al PWM del periodo, ¿cierto? PWM periodo sobre quién? Sobre 4 por el periodo de oscilación por el preescalador. Entonces, aquí tenemos que T2PR va a ser igual a el PWM, ¿cierto? De periodo, llamémoslo así. De hecho, llamémoslo diferente. Llamémoslo el periodo, una T grande de PWM. Esto es mucho más sencillo. Sobre 4 veces el tiempo, periodo de oscilación por el preescalador menos 1. Esta pequeña formulita que hemos dicho aquí nos va a decir cuánto hay que cargar acá como tal. Tengan en cuenta que T2PR va a ser un número de 8 bits. ¿Eso qué significa? Es un registro de 8 bits, o sea que T2PR puede tener como mínimo valor 0 y como máximo valor 255. O sea que se tiene que mover en esos rangos numéricos. Si ustedes se llegan a salir de estos valores, ya no les va a funcionar. Entonces es importante el primer criterio. ¿Eso qué garantiza? Pues eso garantiza que no todas las frecuencias funcionan. Hay que calcular, yo quiero una frecuencia de 100 millones, pues ¿dónde voy a sacar 100 millones si el microcontrolador a duras penas hace 64? Pues no hay forma.
Entonces son periodos o hay limitaciones de microcontrolador que nosotros tenemos que respetar. Y una de ellas, el criterio más importante es este, el periodo de PR2. Esos valores, sí o sí, señores, no pueden pasar de 8 bits. Dicho eso, pues hay otra formulita, vamos a seguir revisando por acá. Vamos a venir por acá, venimos y vemos que hay otra formulita para calcular algo que es la ecuación del duty cycle, que es este que está acá. Esta ecuación que ustedes observan acá, también me dice más o menos que tengo que ir a mover para que me funcione. Entonces, básicamente, ¿qué decimos aquí? Lo que es el Data Cycle, esto que ven acá, yo como usuario lo conozco, yo sé cuánto quiero de Data Cycle. Esto lo desconozco, este es el registro, son 10 bits, recuerde que aquí son 10 bits. 10 bits porque pues son... ¿Por qué dos registros? Porque son 10 bits precisamente. Recuerde que cada registro son 8 bits y pues como necesito 10 hay que echarle mano a otro. Y pues el valor de T2PR, que es el PR2 que calcularíamos primero, más 1. Entonces, si yo despejo ese CCPR, llamémoslo así, CCPR, va a ser igual a ¿quién? Pues sería el duty que necesitamos, el duty cycle, en porcentaje básicamente, en un número entre 0 y 1, donde 0 es 0% y 1 pues sería el 100%, multiplicado por 4, multiplicado por el T2PR, más la unidad. Y aquí lo que obtenemos entonces es otra formulita que nos va a arrojar ese valor. Básicamente, si T2PR funciona, o sea, está entre 0 y 255, acá no vamos a tener ningún problema. Esto también funciona correctamente. Pero, pues al ser un registro de 10 bits, pues usted tiene que tener en cuenta que ese CCPR tiene que estar entre 0 y 1024. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, dicho eso, pues ya estaría bien de tanta teoría. Vamos a empezar a programar. Y para eso, pues, hay la resolución. La resolución es de 10 bits, básicamente. La pueden calcular aquí. Con esto también se pueden dar cuenta si cometieron alguna imprudencia, algún error. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a venir por acá. Acá me dan unas tablitas y operaciones. Y listo. Entonces, periférica, CCP1, pues se llama CCP1. El CCP2 se llama CCP2 y así. O sea que cada CCP puede ser un PWM. Podemos tener 3 PWM simultáneos, incluso a diferente frecuencia. Que eso ya es bastante. Uno de los registros a trabajar, o los primeros registros, es el CCP-CON, básicamente. Otro de los registros a trabajar es lo que es el CCP-CAP, como está acá. Es para seleccionar señales de reloj. Otro de los registros a funcionar es el registro CCPR, que básicamente pues esto es donde vamos a cargar el duty cycle, básicamente. Otro de los registros a funcionar, bueno, ya aquí se me acabó, son esos registros que acabo de mencionar que me los pasé como muy rápido. Una de las cosas importantes es este registro también que se llama el registro SCP-TMR0, que es el selector de los SCP. Como tengo 3 CCPs, pues tengo 3 selectores. ¿Para qué es esto? Es para decirle con cuál timer va a funcionar cada uno de los CCP. Si quiero que funcionen con timer 1 o con timer 2, que son estos de acá, con estos timers, hay que colocar 0, 1. Si quiero que funcionen 3 o 4, pues hay que colocar 1, 0. Y los demás valores están reservados. Entonces, acá nosotros podemos seleccionar los valores de timer bastante bien. Otra cosa que podemos hacer, ¿cierto? Básicamente, bueno, este es un PWM con modulación y comparación. Esto es el tema que vamos a ver en Microdot. No, hasta ahí, ya hasta aquí vamos a llegar. Entonces, yo creo que con esto ya nos da la capacidad para configurarlo. No hay mucho que configurar realmente. Son 3 cálculos que hay que hacer y se acabó el asunto. Una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta es el timer que vayamos a funcionar. Si voy a funcionar con timer 2, pues tenemos que abrir el módulo timer 2 que está en el capítulo 26. Y en el módulo timer 2 es importante tener en cuenta lo siguiente. Para poder que funcione en modo comparador hay que seleccionar frecuencia de oscilación entre 4.
Eso sí lo dice la hoja técnica, cuesta trabajo encontrar en qué parte, pero es una de las cosas más importantes. Tiene que ser conteos internos y tiene que ser de este tipo, si no, no va a funcionar. Y lo que tenemos que tener también en consideración, pues, es el preescalador y todo lo demás. Así que, pues, vamos a intentar hacerlo a ver cómo nos va. Vamos a venir por acá. Acá me dice más o menos los registros que vamos a funcionar. Me dice que estos registros que estamos estudiando funcionan para timer 2, 4 y 6, o sea que es el mismo, las mismas condiciones. Así que aquí es donde se van a quedar las cuentas, el T2TMR, aquí es donde estaba T2PR, que es el que nos va a calcular la frecuencia. El otro que va a funcionar es la configuración, donde le vamos a decir pues el postcaller y el prescaler. Una de las características importantes es que los cálculos solo dependen del preescalador, no del postcalador, o sea que esta vaina no la podemos cambiar, tenemos que dejarla uno a uno. El preescalador sí lo podemos seleccionar. Y la sincronía y demás, que es donde le vamos a decir de la señal de reloj está acá, que es la que necesitamos. Eso está aquí en el registro de CKL básicamente. Como se dan cuenta muchas cosas, entonces vamos a empezar. Vamos a venir por acá, vamos a crear un archivo header, vamos a llamar, acá está, vamos a moverlo por acá. Y lo voy a llamar config en mayúscula, listo, lo voy a llamar config. Vamos a crear aquí un archivo nuevo también, va a ser un header, vamos a llamarlo por acá, vamos a llamarlo pwmlib, aunque no va a ser tan librería, pero pues. Y yo creo que eso sería todo. Y aquí vamos a crear un archivo plano en C. Y le vamos a llamar aquí, vamos a llamar main. Vamos a crear un archivo plano en C, al que vamos a llamar config en mayúscula. Y vamos a crear un archivo también en C, al que vamos a llamar acá pwmlib. Y ya estaría creados los archivos que vamos a funcionar. En la parte de configuración vamos a venir aquí donde dice Windows, vamos a venir donde dice Target Memory Bits, vamos a venir donde dice Configuration Bits, vamos a venir por acá y lo colocamos aquí arriba y lo que vamos a hacer es configurar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta señal de reloj, no interesa cuál escojamos, básicamente esta sí, va a ser interna de 64 megas. Vamos a venir por acá donde está el multivector, lo vamos a dejar habilitado. Y vamos a venir por acá donde está el watchdog timer, este lo vamos a deshabilitar. Y vamos a venir por acá donde dice debugging, aquí lo vamos a encender. Y yo creo que eso es todo. Vamos a ver donde dice generar, lo copiamos con control C, configuración.c, lo pegamos. Uy, lo pegué 2 veces. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, esta configuración ya la conocemos. Vamos a configurar aquí una señal de reloj, void clock init. Para programar eso, pues hay que venir básicamente, hay que venir al registro oscon1, ¿cierto? Bits, punto. Y, uy, aquí oscon B no aparece, pero tan raro, si aquí sí se lo estamos utilizando. Oscon bits, vamos a ver por qué. Vamos a venir acá un momentico. Vamos a duplicar esta. De hecho, la voy a colocar aquí. Y vamos a venir al capítulo de las señales de reloj que está en el capítulo. ¿Dónde están las que no te veo? Capítulo 12. Esa es demasiada información, pero bueno, no pasa nada. Esto que está acá lo vamos a configurar de los registros. Vamos a aprendernos este valor, que es este HF internal, que va a ser el 110. Este lo vamos a necesitar. Y eso está en el registro oscon, pero no recuerdo cuál, acá está. Sí, aquí está en el registro oscon1, mire, oscillator configurator 1, que es este que está acá. Entonces, oscillator configurator 1, pues se llama N oscillator. Y le vamos a cargar el binario 0B110. De 010, que es donde está la tabla, que es esta tabla de acá, es esta. Y acá hay otro que se llama oscon 1bits.ndip, que se llama el otro.
es este registro acá, el NDIV, y pues este sí lo vamos a dejar sin división. Ahí están configurados los 8 bits. Hay un registro que es este, que es el FRQ, para configurar los 64 megas. Este se llama registro Oscillator Frequency. Le vamos a poner aquí Oscillator Frequency. Y a este pues si le cargamos el valor directamente porque no tiene nada más. Ese va a ser 0E, 1 y 3 ceros. Y ahí hemos configurado interno y a 64 megas. Esto no aparece, pero yo creo que al momento que compile se va a dar. Vamos a incluir acá, vamos a incluir lo que es el xc.h. Vamos a incluir en el main, estamos haciendo esto, la config. Y una vez vamos a incluir el pwm. Listo. Y vamos a incluir, vamos a crear aquí un in main void. Vamos a crear aquí vamos a retornar un exit process. Nuestro ciclo infinito, y lo que vamos a hacer aquí es el clock init. Listo, ya está configurado el clock. Ahora lo que vamos a hacer es config.h. Lo que vamos a hacer es definir la frecuencia del reloj. Una define la x tal frec, va a ser de 64 millones, y vamos a crear el prototipo de función clock init, que es el que estamos utilizando allá. Para que esta vaina funcione bien acá, pues aquí también hay que incluir la configuración.h. Mire que acá ya empezó a aparecer todo. O sea que eso era, digamos, donde se guardará todo. Digo que lo que es la configuración yo ya no la voy a tocar. De configuration bits tampoco. Este pwmlib, sí, este sí. Este sí lo vamos a tocar. Vamos a venir a este archivo que está acá y vamos a programar ciertas cosas. La primera de ellas, hay unas macros que yo ya he creado, las voy a explorar por acá, que son precisamente las del timer. Entonces vamos a definir por acá lo que se llama así pre 128, y pues eso sería como la opción 7 del preescalador del timer. Vamos a venir por acá donde estábamos en el timer, que era este de acá. Y hay unos preescaladores que son estos, 128, 64. Entonces mire que este es un 7. Entonces yo lo que he hecho es colocarlo aquí pues directamente 7. Son varios, son 64. También hay que funcionar con este. Está el de 32, está el de 16, está el de 8, está el de 4 y el de 2 y el de 1. Entonces 4, 2 y 1. De hecho es así. Y pues de números van a tener 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y eso sería básicamente. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues vamos a crear una macro que ya me define tmr2 pre select. Listo, básicamente. Y vamos a seleccionar un preescalador, pero esto va a ser dependiendo de los cálculos que hagamos. Vamos a colocar aquí un pre de 128, pero esto hay que calcularlo. Yo lo coloco ahí porque se me olvida después. Vamos a colocar aquí los prototipos de función. Entonces está void pwm 1 init, y vamos a pedirle al usuario que nos ingrese una frecuencia. Y esas frecuencias normalmente son en kilohertz, o sea, son miles de hertz, un número grande, por eso lo colocamos long. Básicamente es esto. Vamos a colocar aquí void pwm1 setDati. Y acá lo que vamos a pedir básicamente es un int doti, que tanto pulso quieren, en porcentaje básicamente. Vamos a colocar aquí un pwm1 start, listo. Y vamos a crear un pwm1 stop, listo, al buen estilo pues de micro C, para que nos quede muy parecido. Bueno, dicho de esta forma, entonces aquí están los PWMs y todo lo que hemos funcionado hasta el momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Vamos a ver que no se me haya olvidado nada de las macros. No, está bien. Bueno, sí, algo se me olvidó, y es agregar dos cosas. Vamos a incluir lo que es la XC. Vamos a estar utilizando los registros del microcontrolador, entonces xc.h. Y vamos a incluir también lo que es la config.h para conocer la señal de reloj.
porque los cálculos que hagamos van a depender de la señal de regla. Bueno, dicho eso, creo que esto sería todo. Lo que vamos a hacer posteriormente a eso, pues es venir al punto C. Vamos a incluir su propia cabecera, que es la PWM-Lib. Vuelve y juega. No es necesario porque ya lo hice en la cabecera, pero tampoco hace daño que le coloquemos aquí la configuración .h y que también coloquemos lo que viene siendo la xc.h. Esto también es muy importante que esté. Después de eso, lo que vamos a hacer es copiar estos prototipos de función, básicamente, y los vamos a pegar. Y la vamos a inicializar y lo que vamos a hacer es el duty y toda esta situación de acá. Entonces, acá está más que bien. Vamos a necesitar una variable que es un registro de 10 bits, básicamente, que es donde va a quedar almacenado el valor de del pulso, de la frecuencia máxima de operación, para pues, definir, pues, digamos, un porcentaje del duty. Pero eso es relativamente sencillo. Lo único que hay que hacer es crear una variable así como un signer, short, duty, long, rec, lo voy a llamar así, lo voy a colocar 0. Vamos a empezarlo en 0, pero esto se puede manipular hacia futuro. En el PWM1, entonces vamos a colocar aquí in val pre. Vamos a como crear un preescalador, básicamente. Y vamos a colocar un switch case, ¿cierto? Que va a depender de la selección del preescalador que el usuario haya hecho acá. Entonces esto va a estar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, bueno, dependiendo de esa selección, pues este preescalador va a valer o 1 o 2, o bueno, entonces está el caso del pre 1, entonces en cuyo caso pues ese val pre pues va a ser 1. Eso es para guardar básicamente cuánto va a quedar y vamos a colocar aquí un break. Está el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64 y el 128. Vamos colocando por acá 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y lo que vamos haciendo pues es como alineando todo esto. Yo soy como medio estético en esa parte. 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces lo primero que vamos a hacer es guardar un valor del preescalador según lo escoja el usuario en la macro. Mire que yo no le he dicho cuál es fijamente, yo no le he dicho aquí cuál es fijamente. Lo único que hice, aquí siempre es 128, lo único que hice fue que seleccione el mismo que seleccionó el usuario acá. Y dependiendo de eso, pues va a ser uno de estos, ¿no? Entonces, en el caso de que sea 1, pues ese valor va a ser de 1, 2 es de 2 y así. Una vez hemos hecho eso, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es configurar el CSP1, pero vamos a venir a la hoja técnica. Vamos a venir por acá a los módulos CSP. Entonces, aquí podemos escoger uno de los tres que vayamos a funcionar, en este caso el 1. Vamos a decir CSP1. Vamos a seleccionar el modo de operación. Vamos a habilitar el CSP y vamos a formatear. Esto es muy importante. ¿Listo? El formato es este. Yo tengo formato a la derecha, que es este, donde pues los primeros 8 bits me dicen el valor de la información. Miento, aquí está formateado a la izquierda. Mire que toma los dos últimos del primer registro y todos los 8 del segundo. Esto nos genera números rarísimos. Estos números no van entre 0 a 1024, o sea, muy diferentes. Mientras que el formato es convencional, que sería estos 10 bits de acá, siendo los 8 primeros los menos significativos, este sí va de 0 a 1024. Entonces lo primero que hay que hacer es establecer un formato, una alineación que sea a la derecha y es colocando eso en 0. Entonces esa justificación de texto la tenemos que colocar y pues el modo. Entonces vamos a venir precisamente a eso. Vamos a colocar CSP1 con bits punto y pues lo primero es el formato. FMT, vamos a dejarlo en 0 para que se formatee a la derecha. Lo otro que hay que configurar de acá va a ser precisamente lo que es el enable. Vamos a habilitar ese módulo CSP para PWM. Y lo último que hay que es hacer el modo, ¿cierto? Entonces yo creo que, bueno, no sé cómo estará acá en el macro, sí, modo, de hecho aquí está modo.
Y lo que vamos a hacer es colocar aquí 0B y lo vamos a colocar el modo de operación. Entonces el modo de operación es modo PWM, va a ser 11XX, entonces 1100. Vamos a colocar 0B 1100. Y hemos configurado modo PWM, hemos habilitado el registro y lo que hemos hecho es formateado a la derecha. Una vez se ha hecho eso, lo que sigue es configurar el timer 2, o sea, hay que seleccionar un timer para hacerlo. Entonces, vamos a colocar aquí como el timer 2 TMR, que son las cuentas del timer. Vamos a empezar que esas cuentas estén totalmente apagadas. Y el T2PR, que es el PR2, hay que calcularlo, ¿no? Entonces este registro se calcula con lo que hicimos anteriormente. ¿Y dónde se calcula? Se calcula, uy, seleccioné lo que no era. Se calcula aquí. Esto en términos de frecuencia es diferente, presten atención. Si yo lo paso en términos de frecuencia, esto va a ser ¿quién? 1 sobre la frecuencia del PWM, 4 por 1 sobre la frecuencia de oscilación por el preescalador. O sea que esto va a ser frecuencia de oscilación, porque por extremos y medios eso sube, frecuencia PWM y el preescalador. Esta formulita que vemos acá es más fácil de escribir. Entonces tenemos que decir lo siguiente, va a ser la X tal FREC, la X tal FREC, esta, dividida entre ¿quién? Abro paréntesis. Dividido entre 4 por la frecuencia de PWM, pues esa me la va a arrojar el usuario aquí, frecuencia del PWM. Vamos a colocar 4.0 para que sea con punto decimal, listo. Y vamos a colocar esto en valor del preescalador, que va a ser el valor del valpre, este que está acá. Entonces mire qué interesante, porque no importa qué escoja el usuario, la formulita se acomoda. Entonces, o se va a dividir por el preescalador que yo escoja aquí. Por lo tanto, esto yo no lo tengo que modificar, solamente tengo que modificar este señor de aquí y él ya hace los cálculos y los acomodo solos, sin que nadie más le diga nada. Eso hay que castearlo porque esto es de 8 bits, entonces yo tengo que colocar aquí como, así como un signer, uy, eso está mayúscula, un signer char, y le digo que me lo entregue como un número de 8 bits, pero sin signo, básicamente. Después de eso, hay que hacer un cálculo para CCPR1. CCPR1. Hay que cargar eso. Eso tiene dos registros, derecha, alto y bajo. Pero cuando se lo carga así, está cargando los dos registros a la vez. Este sí no puede ser de char, tiene que ser short, que es de 16 bits, básicamente. Y ese va a depender de quién. Ese va a depender de, vamos a venir por acá, va a depender del duty. ¿Con qué duty quiero que empiece yo? Pues podemos colocar 0.5 si queremos. Entonces podemos colocar que empiece con un duty de 50 multiplicado por 4 y multiplicado por el valor de esto sobre acá, es el valor de T2PR, es este que está aquí. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que empiece con un 50% y que empiece así. Este 50% por 4, de hecho yo lo puedo colocar aquí que sea pues 2. El chiste es que va a empezar en 50%, 0.5 por 4 es 2. Y entonces va a empezar, lo castea y lo carga. Y eso sería todos los dos cálculos que hay que hacer. Después de eso, yo lo que tengo que seleccionar básicamente es otro registro que es el selector se me va el nombre, del preescalador. Hasta aquí que ha hecho la librería. Ha seleccionado un preescalador, ha hecho los cálculos, bueno, ha hecho las configuraciones de CCP, ha hecho los cálculos necesarios para el timer 2, pero no le hemos dicho que los cálculos va a ser con timer 2, eso no se lo hemos dicho. Para eso tenemos que venir al registro, ¿cierto? Que está después de todo esto, es el que está por acá, vamos a ver si funciona, que es este que es el PWM Timer Selection. Y esto de acá, con este CCP TMR0, que es ese CCP TMRS0, MTMR S0 bits, punto, y pues vamos a seleccionar el del CCP1, vamos a colocar aquí
que este para que sea timer 2 es 0,1. Entonces vamos a colocar aquí 0,1 para que sea timer 2. ¿Qué no hemos configurado tampoco? No hemos configurado un valor del timer. ¿Cómo queremos que el timer cuente? Eso no lo hemos calculado ni por las curvas. Entonces vamos a hacer configuraciones del timer. Después de esto, lo que vamos a hacer es, pues, básicamente trabajar algunas banderas. Por ejemplo, clear el IF, pues, que es el interrupt flag del timer 2. De timer 2, pues sería como el, se me va, es el TMR2 if, es ese. Entonces eso está, a ver, lo reviso por acá, está en el PIR 3 bits punto, y acá el CSP no, el bits punto, el TMR2 if, lo vamos a llevar a cero. Básicamente para que no me interrumpa pues el código en ningún momento. Vamos a colocar aquí lo que es el T2 con bits punto. Vamos a configurar esto. Para eso tenemos que venir al timer 2, este que está acá. Y en el T2 con, pues lo primero que hay que configurar es el preescalador. Entonces vamos a colocar aquí que ese preescalador va a depender de esta selección de acá, de esta que está acá. Entonces le vamos a asignar directamente esto. De CKPS, vamos a asignar la selección del usuario. Lo otro que vamos a hacer es ateos con bits punto, lo que viene siendo las salidas, los out, que ese sería como los postcaller. No vamos a utilizar postcaller, no postcaller. Y lo otro que hay que hacer es decirle pues que empiece, ¿cierto? Pues si queremos que el módulo empiece, lo vamos a colocar en 1. Si yo no quiero que empiece, pues lo coloco en 0. Yo voy a querer que inicie en una primera instancia y así estaría más que bien. Vamos a revisar entonces en qué quedó resumido todo lo que hemos hecho acá. Queda resumida toda esta configuración en únicamente que el usuario me coloque aquí un preescalador. En eso quedó resumido todo, porque lo demás lo va a hacer él solo. Entonces, ¿cómo sé qué preescalador tengo que trabajar? Pues precisamente vamos a hacer uso de estas señales de acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo seleccionar un preescalador? ¿Cuál va a ser mi pre? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Entonces recordemos lo siguiente, usted dice que el PR2 o el T2PR, como lo quiera llamar, va a dar frecuencia de oscilación sobre 4 por PWM, por la frecuencia de PWM, por el preescalador. Entonces ya sabemos que la oscilación es 64 megas, ¿cierto? Ya sabemos que 4 pues es 4. La frecuencia yo voy a escoger una de 1000 Hz y pues un preescalador. Entonces el preescalador recuerde que puede ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, ¿cómo seleccionamos el preescalador que más convenga? Sencillo, sacamos una calculadora, no hay de otra, y empezamos 64 millones, lo vamos a dividir entre 4 por 1000 y pues escoge un preescalador el que quieras, con un preescalador de 64. Si yo escojo el preescalador de 64 me da 250. Entonces, si mi pre es igual a 64, pues este PR2 va a ser 250. Y eso pues está bien porque yo necesito un número entre 0 y 255, que valga 250 muy bueno. De hecho hay que probar los preescaladores que más convengan. El que más pérdida decimal, el que menos pérdida decimales tenga. En este caso da un número exactico, 250. Tiene 0 pérdida decimales. Entonces eso va a ser muy bueno. Si me da con punto decimal, pues busco el que menos pérdida decimales me genere y con ese me quedo. Bueno, dicho de esa forma, bueno, a corregir acá que yo no sé por qué esto se zafa tanto. No sé a qué se debe, básicamente. Acá es como si estuviéramos haciendo un corto o qué. Ah, sí, al parecer sí estoy haciendo un corto. Bueno, vamos a desconectar esto que está acá y vamos a conectarlo acá. Bueno, entonces esta señal ya me dice que el PR2 vale 250, pero el preescalador es de 64. Vamos a venir entonces, en vez de 128, miren lo que queda resumida una librería, simplemente en hacer un cálculo y seleccionar un preescalador PR2. Algo que se me olvidaba hacer a mí, algo que se me olvidaba hacer es lo siguiente. Eh, no, de hecho creo que no, creo que no.
Acá lo tenía diferente. Ah, pero acá lo vamos a hacer diferente. Vamos a setear el duty. Pero primero colocamos la funcional. Vamos a colocar aquí PWM1 init de 1000. Eso es todo. Entonces podemos setear este de 1000. Perfecto. Entonces ahí está de 1000 Hz. Y si le digo ejecutar, otra cosa que se me olvidó es la conectividad de los pines. Claro que sí, aquí hay que habilitar los pines para TCP1. Vamos a decir pues que el Ansel C-Bits el Ansel C2, pues vamos a deshabilitar para que quede todo digital. Vamos a colocar aquí C-Bits.3C2. Vamos a colocarlo de salida. Una de las cosas que podemos hacer es cambiar en el PPS, entonces RC2 PPS, y le podemos decir pues que valga 15. Ya explico por qué el valor de 15. De hecho, creo que es en hexadecimal, sí, 0x15. Ya les explico por qué 15. No crean que me sé eso de memoria, ¿no? Yo lo tengo aquí a un ladito, pues para irme apoyando, aunque yo ya lo había hecho antes, pero ya explico por qué sale eso. Entonces, vamos a darle aquí inicializar. Vamos a venir al analizador lógico, que es este. Ahí está programando supuestamente. Y vamos a ver aquí. Bueno, al parecer no genera nada. No sé si no programó. Dice programación completa. Vamos a revisar nuevamente. El timer 2 está inicializado. El KPS ya está aquí montado. Las cuentas empiezan en cero. Los cálculos están hechos. El Ansel C y el Tri C. Esto está bien, pero no genera salida. Vamos a ver si es que no lo tengo conectado. ¿Dónde es? Vamos a ver, pero no genera salida. Vamos a ver. Entra aquí, seleccionamos escalador, justificamos a la derecha, habilitamos módulos. Vamos a comparar. Efectivamente, eso hay que hacerlo. Aquí cargamos en este timer. El T2PR pues es un sign char. Aquí está la frecuencia por 4 por la frecuencia. Por el valor del escalador. Eso está bien. Lo otro yo lo dejé 2 por P, T2PR para que inicie 50%. Después seleccionamos ST1 cell para que sea timer 2. Después de eso el CKPS pues va a ser la selección. El, el postcard lo deshabilitamos e inicializamos el módulo. Ya sé por qué no funciona. Hay algo, que no lo tengo acá. Hay algo que es muy, pero muy importante. Cuando nosotros estamos funcionando con timer, lo que es el timer 2 tiene que estar sincronizado para que la señal de reloj del timer sea la de la frecuencia de reloj. Si esto no está habilitado, no funciona. Entonces falta eso. Ve ese detallito, que es en el T2CLK con. Entonces aquí falta, aquí T2 CLK configurator bits punto, bueno, aquí no bits, o sí, no, de hecho no es necesario, directamente le podemos cargar un 1, le vamos a cargar un 1. Bueno, dicho eso, vamos a ahorita sí a compilar acá y le damos acá donde dice ejecutar. Ahí está ejecutando y esperemos a ver que si genere señales cuadradas. Acá ya está generando señales cuadradas, era esa byte. Entonces si venimos acá, yo creo que observemos que la frecuencia está de 996. Yo le dije que de 1000 y el duty está del 50% prácticamente. O sea que pues ahí está generando PWM la mitad de pulso. Si queremos cambiar eso, bueno, varias cosas que queremos cambiar. Por ejemplo, yo no quiero que empiece encendido. Yo digo que quiero que empiece apagado. ¿Y en qué consiste encender y apagar? Pues encender consiste en prender el timer. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso sería encender y apagar, pues sería apagar el timer, eso sería. Y el duty, pues el duty es muy sencillo porque es hacer este cálculo nuevamente. Entonces, el duty es venir aquí a CSPR y hacer el cálculo correcto. ¿Cómo sería el cálculo correcto?
pues sería, esto sería 4, ¿cierto? Y sería el duty que el usuario quiere dividido entre 100.0 y todo eso por 4. Pero este duty, este cálculo lo vamos a encerrar primero acá. Lo que el usuario quiera, lo vamos a hacer aquí, este calculito, y ya con eso quedaría este cálculo que está montado ahí, punto y coma, y sería algo. Entonces, en ese orden de ideas, yo tendría que dar aquí PWM1 start, voy a decirle acá, empiece, y yo puedo cambiar el duty, por ejemplo, PWM1 set duty, decirle pues que quiero un duty de, no sé, el 20%. Entonces, ya con esto lo inicializamos y con este ya decimos cuánto quiere. Esto ya puede ser una variable, esto ya puede ser un valor manipulable, o sea que ustedes puedan variar eso. Entonces vamos a darle a programar y vamos a ver si nos sale un duty de ese tamaño. Acá está conectando y pues podemos a ver. Dios mío. Y acá pues vamos a leer, dice programar a ver cómo nos queda. Y efectivamente pues hay un duty mucho más pequeño. Y si vamos y observamos un duty de acá. Vamos a añadirlo por acá. Y acá está el duty casi pues, del 20% con la frecuencia que ya habíamos dicho, que era de 996. ¿Por qué no me da la frecuencia exacta? Pues esa pregunta es buena, muy buena. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que jugar con el preescalador y las señales de reloj para que dé la más exacta, pero está bastante bien. Desde 1996 está bastante aceptable, bastante bueno. Vamos a colocar acá entonces un programita sencillito. Vamos a colocar aquí para int val que empieza en 0. Vamos entonces a agregar este señor de acá. Y vamos a empezar a mover eje duty. Entonces, en vez de esto, vamos a colocarle val. Y vamos a colocar aquí que val. Le vamos a asignar más igual 5. No, de hecho más. Luego un ciclo for. Val que empieza en 0 hasta que val sea menor o igual que 100, val más igual 5. Vamos a hacerle de 5 en 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Pues lo que vamos a hacer acá es pues, que este señor empiece a moverse con delays en milisegundos de cada medio segundo. Vamos a colocarlo cada 200 milisegundos. Ahora lo que vamos a hacer después de que lo llevo de 0 a 100, vamos a llevarlo de 100 a 0. Entonces, para ver que empiece en 100 hasta que val sea pues mayor o igual que 0, ¿cierto? Val le vamos a quitar de 5 en 5 y hacemos lo mismo. Le damos programar y acá lo que vamos a ver es cómo el ancho de pulso empieza a crecer y después empieza a quitarse, a crecer y a quitarse. Ahí estamos manipulando, haciendo un duty variable. A generar acá. Y ahí vemos cómo el duty empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y después empieza a encoger, a encoger, a encoger. Y después empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y después empieza a encoger, a encoger, a encoger. Y eso es lo que tenemos ahí. Entonces ahí tenemos una modulación por ancho de pulso. Si ustedes revisan esto, se lo conecta por ejemplo un puente H, esta señal de habilitación. Eso lo que les va a generar es que el motor se mueva más lento, más lento. Entonces yo creo que con eso ya está terminado y explicado pues el módulo CCP. Este lo voy a compartir en la descripción del video, este código. Y bueno, espero hayan aprendido, hayan disfrutado, sobre todo eso, hayan disfrutado. Y nos vemos pues en una segunda ocasión, donde vamos a hacer una entrega después. Siempre fue un video como de 1 hora más o menos. Espero no haya sido tan aburrido, así que todo bien.